¿Quién eres tú? Pues mira, Nacho Ares, de nombre completo Ignacio Ares Regueras, que luego me repatea mucho cuando alguna gente, cuando yo me presento en algún congreso o en alguna cosa, les da reparo, ¿no? Lo de decir Nacho Ares, porque se creen que es como un apelativo muy casero que no merece. Para mí ya es el nombre artístico, ¿no? Y es una marca, ¿no? Bueno, pues cuando tenía 13, 14 años, cayó en mis manos un libro de historia de la arqueología, Dioses, tumbas y sabios, de C.V. Ceram, y lo utilicé para hacer un trabajo en clase. Yo en aquella época estudiaba en Valladolid, en el Colegio La Salle, y un compañero mío con el que hacía el trabajo, Enrique, me lo recomendó, porque su madre lo tenía en la biblioteca, su madre era profesora de Historia del Arte en un colegio, y además nos prestó también algunas de esas filminas, ¿no? Esas diapositivas de negativos en color que se utilizaban tanto en los años 80 y 90, y quedé fascinado con la historia del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, la aventura de los primeros arqueólogos, tanto en Egipto como en Grecia, como en Mesopotamia, como en América, pero sobre todo la historia del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Y a partir de entonces, estamos hablando del año 84, dejé atrás todo lo que yo había construido, pues, en la mentalidad casi desde un niño, que yo quería ser médico, que quería ser bombero, que quería ser torero. A todos nos ha pasado esto un poco, y me centré en la egiptología hasta que conseguí, pues, convertirme en egiptólogo, o como digo yo, egiptoloco, ¿no? Porque esa es mi verdadera pasión, ¿no? La egiptología como locura, casi. Te enamoraste de alguna manera y me ha dicho de egiptología. Esto es una cosa, en realidad, a ver, ¿cómo le da a alguien por estudiar egiptología? Igual que me lo preguntan a mí de filosofía, ¿eh? Ujú. Pues fíjate, desde el punto de vista estético, yo recuerdo un libro que tenía en casa de mis padres, que lo tengo en mi casa todavía, que era La magia de pasados imperios, que era un libro de estos grandes, de un sesudo alemán, que había fotografías en color de diferentes culturas del pasado, y había un capítulo con un montón de fotos de Egipto, ¿no? Y siempre me ha llamado mucho la atención, siempre me llamó mucho la atención, porque eran como modas pasajeras, ¿no? También viendo documentales de televisión con Fernando Jiménez del Oso en la tele, que luego años después tuve la oportunidad de trabajar mucho con él. Bueno, pues todo eso me cautivaba, ¿no? Y yo, claro, siendo niño, con 14, 15 años, pensaba, bueno, estos sitios tan lejanos jamás tendré la oportunidad, ¿no? de poder ir a visitarlos, ¿no? Y luego, bueno, pues la vida me ha sonreído en ese sentido. He podido hacer lo que me gusta, que no es tanto la investigación, que también hago, ¿no? Y sobre todo yo, cuando estuve en la Universidad de Valladolid, cuando acabé después de quinto de carrera, que yo acabé leyendo la tesina, que la hice como trampa, ¿no? Entre tercero y cuarto. Yo me leí, leí la tesina, la memoria de licenciatura, nada más licenciarme en junio de quinto. Pues decidí, bueno, pues dedicarme a la divulgación, ¿no? Que es lo que más me ha apasionado, siguiendo un poco los pasos de C.V. Ceram, ¿no? Ese libro de los años 50 que tanto me había fascinado, pues siendo niño, ¿no? ¿Eres entonces hoy, por ejemplo, estoy ante una persona que es la proyección del sueño de un niño? Pues yo creo que sí, yo creo que sí, porque, a ver, siempre, claro, yo siempre digo que he tenido mucha suerte, ¿no? Pero también hay que buscar la suerte. Claro. Y también hay que trabajarlo, ¿no? Y hay que sacrificar muchas cosas para llegar a donde estoy, ¿no? Yo vengo de una familia muy humilde, ¿sabes? Mi padre no tenía trabajo, mi madre era funcionaria, y teníamos muchos apuros, ¿no? Pero aún así, conseguimos salir adelante. Y mira, yo estudié lo que me gustaba, mi familia, mis padres, mi hermano siempre me ayudaron en todo, me motivaron para estudiar historia, aunque mis padres, por ejemplo, que ya han fallecido los dos, ya han muerto los dos, creían que no iba a conseguir nada de provecho, ¿no? Con esa carrera, pero bueno, era lo que el niño quería, pues allá vamos a animarle y a apoyarle en todo, ¿no? Y luego se dieron cuenta de que sí se pueden conseguir muchísimas cosas, ¿no? Y eso, pues, me dio tiempo a demostrárselo y a disfrutarlo, bueno, durante muchos años, ¿no? Que vieron y siguieron mi trabajo. Y de alguna forma, pues sí, es una especie de proyección, ¿no? Ahora tengo casi 52 años, y miro muchas veces atrás en el tiempo, ¿no? Hablando con uno de mis mejores amigos, que es Javier Sierra,
y decimos lo mismo, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos aquí remando, ¿no? En el mismo barco y todavía lo que nos queda, pero también lo que hemos conseguido, ¿no? Porque los dos empezamos muy jóvenes en el mundo de los medios de comunicación o la divulgación, con apenas 20 años, y ya han pasado casi 30 y hemos recorrido muchísimo mundo, hemos hecho amistades en lugares que ni hubiéramos soñado, ¿no? Y hemos trabajado en cosas realmente que siendo niño yo lo hubiera visto como algo increíble o inalcanzable, claro. Decides de repente dedicarte a la divulgación. ¿Cómo empiezan esos primeros pasos? Pues fíjate, fue, a ver, relativamente sencillo, ¿no? Pues teniendo mucha cara dura, ¿eh? Mucha cara dura y llamando a muchas puertas, que al final de 50 puertas a las que llamas, una o dos siempre se te abren, ¿no? Ese es el consejo que doy siempre a la gente que quiere hacer un poco, seguir mi camino, ¿no? Yo recuerdo que cuando acabé la carrera, pues pensaba como tú, ¿no, Raquel? De decir, recuerdo que me agarré todos los temarios de oposiciones para estudiar y ser profesor de enseñanza media, profesor de instituto, ¿no? Y Claro. recuerdo que a los 2 días de estar en la biblioteca, de estar estudiando aquello, empezando a hacer esquemas y tal, dije, pero esto no es lo mío. O sea, no, es que no, no. Yo ya durante la carrera, que era muy pesado, ¿no? Y me había hecho mis pequeños pasos y pinitos, pues ya había publicado algunos artículos en revista de arqueología, por ejemplo, que luego yo llegué a ser director de esa revista, ¿no? Años después, durante una década. O sea, ¿quién me iba a decir que Qué siendo un bueno. pipiolo de 20, 22 años escribía artículos para revista de arqueología y con 32, 10 años después llegaría a ser director de todo esto, ¿no? Pero, y yo mandaba artículos, tenía ideas, tenía inquietudes, me llamaba mucho la atención, era muy curioso, ¿no? Sobre todo los enigmas históricos, el misterio de la construcción de las pirámides, ¿no? El significado de la esfinge, todo este tipo de cosas. Y me puse a escribir artículos y los mandaba a revistas. Se van uniendo ahí personas que comparten pasión por la historia y por el misterio y poco a poco ya vas apareciendo por lo que has estado diciendo, no solo en medios escritos, sino en radio, en televisión y vas consiguiendo ese sueño de vivir para la historia y divulgar la historia. Y hemos llegado al punto en el que ya te abren no solo a la historia de Egipto, sino que te abres al resto de misterios de la historia, ¿no? Hemos llegado hasta aquí. Esta asociación de misterio e historia a mí me gusta mucho. Yo creo que el misterio, y te quiero lanzar esta pregunta, puede ser un medio para que la gente realmente se acerque al estudio de la historia, pero al estudio tal cual, es decir, una manera de enganchar a la gente que es externa a esto. Sí, o sea, ese tipo de perchas a mí me gusta utilizarlas, ¿no? Pero no con un... Hay gente que lo utiliza quizás de una forma un poco infiel o deshonesta, ¿no? Como casi como un engaño, ¿no? O sea, cuando yo hablo de misterios en la historia, es que son misterios reales, ¿eh? Claro. Cuando digo, por ejemplo, que no se sabe cómo se construyeron las pirámides, es que no se sabe. ¿M? Es que no se sabe quién fue, por ejemplo, quien mandó construir la esfinge de la meseta de Giza, ¿no? O cómo se iluminaban en el interior de las tumbas para no dejar restos de hollín en las paredes, en el techo y conseguir esos colores tan vivos, ¿no? Hay infinidad de enigmas históricos solamente vinculados con el antiguo Egipto, ¿no? Pero si te abres a otras realidades del pasado, incluso del presente, ¿no? Hay enigmas históricos que llegan hasta prácticamente pocas décadas, ¿no? Yo siempre digo, un poco en la broma, ¿no? Esto me lo decía mi buen amigo Federico Lara Peinado, que desde hasta que llega Alejandro Magno a Egipto en el siglo IV antes de nuestra era, eso es historia antigua, y desde Alejandro Magno hasta ahora es periodismo, ¿no? Pues en la cadena SER, por ejemplo, donde yo trabajo, muchas veces compañeros que me dicen, no, pero esto que está haciendo este político ahora está lo cual, no sé qué, que es parte de la historia. No, no, perdona, no te equivoques, eso es periodismo. Quizás dentro de unos años, si ha trascendido, que no creo que haya trascendido, porque estos políticos de ahora son de usar y tirar, porque no saben ni dónde están, ni dónde tienen Sí. la mano derecha o la izquierda, y lo único que hacen es agarrarse al sillón para aparentar y vender y engañar a la gente, pues eso es periodismo que quizás os sirve a vosotros para llenar titulares y llenar contenidos, ¿no? Pero realmente los personajes históricos hay que dejar pasar un poco de tiempo para que realmente puedas elaborar una idea sobre ellos, ¿no? Y a lo largo de la historia,
protagonizada por el ser humano, porque la definición de historia es eso, ¿no? Los acontecimientos protagonizados por el ser humano a lo largo de los siglos, es tan apasionante, y tan llena de misterios, que Ujú. luego muchas veces con algunos profesores que no, es que yo no puedo hablar de misterios porque aquí no hay misterio. ¿Cómo que no hay misterio? Entonces tú qué demonios estás, iba a decir qué coño estás haciendo, qué coño estás haciendo excavando en este lugar. No, pues para conocer porque no lo sabes. O sea, Claro. es decir, me estás diciendo que ha aparecido aquí un amuleto, con esta forma, que es un amuleto egipcio, no sabes de dónde viene, pero no es un misterio. ¿Cómo que no es un misterio? Si tú mismo te lo estás diciendo, que quieres utilizar un sinónimo, una metáfora, lo que sea, utiliza lo que quieras, pero es un enigma histórico. Y Ujú. muchas veces a la gente se le rasca el corazoncito y el interés utilizando ese tipo de términos. Y no estás engañando a la gente en absoluto con eso, porque es una realidad tangible, ¿no? Y Ujú. los seres humanos, como tales, hombres y mujeres, nos sentimos atraídos precisamente por este tipo de cosas. Si tú conoces ya cómo es el significado de cualquier objeto, no, pues dice, pues ya está ahí. No, pues no, es que no tiene ninguna historia, ¿no? Ya está, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, este vaso es un vaso de cristal con una Coca-Cola dentro. Pero Ujú. si tú le dices, no, porque este vaso está hecho de una forma especial, ¿cómo consiguieron hacerlo? Y esta Sí. bebida, ¿cómo es que está aquí? ¿Cómo llegó? Y tal. Estás planteando ideas, si no las conoces, que estructuran y dan un trasfondo a esa realidad, que es realidad, no estás engañando a nadie, muy atractiva, ¿no? Y Sí. en eso descansa quizás muchas veces el éxito de la divulgación. ¿Quieres escuchar todos los capítulos de Nonina? Los tienes disponibles en iVoox y Spotify.